En Washington, a esta hora, una delegación de diputados opositores venezolanos ha terminado una reunión con el secretario general de la OEA para solicitar que el organismo debata la crisis que se vive en Venezuela. El grupo, liderado por el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana, va a pedir incluso a Luis Almagro que se aborde la posible aplicación de la Carta Democrática a la nación suramericana. Vamos al lugar de la noticia. Se empieza a esta hora a dar la rueda de prensa de los diputados de la oposición venezolana. Escuchemos las conclusiones. Exterior y presidente del capítulo venezolano del Parlatino. Y a mi izquierda está la diputada Delsa Solórzano, quien es presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano. ¿Estamos listos? Y Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano. Tuvimos una reunión cordial con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Le explicamos a don Luis Almagro lo que estamos viviendo en Venezuela. Un parlamento que acaba de ser electo el pasado 6 de diciembre del año pasado y que está siendo desconocido flagrantemente por parte del Ejecutivo Nacional con su brazo político, que es el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Esta es una situación extremadamente grave. Quiero decirles que en los ya casi 17 años de gobierno y de régimen vinculado, primero al presidente Chávez y ahora al presidente Maduro, la Asamblea Nacional Venezolana no tuvo ninguna sentencia del Tribunal Supremo en contra. Hasta ahora, en apenas 4 meses, se han producido 12 sentencias en contra del Parlamento venezolano, 3 sentencias por mes. Es decir, el Parlamento venezolano ha sufrido lo que en algunos momentos han sufrido gobiernos de la América Latina y que sufrió también el Parlamento peruano. La acción del gobierno para detener al Parlamento es como colocar un tanque y tomar militarmente al Parlamento venezolano, pero sin el tanque. Es decir, hay una acción premeditada por parte del gobierno venezolano para desconocer al Parlamento venezolano. Por otra parte, los venezolanos estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia, una crisis social, una crisis política. Pues estas son en estos momentos las declaraciones en directo que se están dando en Washington después de esa reunión de la oposición venezolana con Luis Almagro, con el secretario general de la OEA, y entre otras cosas están haciendo señalamientos muy fuertes contra el gobierno de Nicolás Maduro. Dice que la situación que se está viviendo en Venezuela en estos momentos es una situación muy grave. Dicen que en los casi 17 años del gobierno, sumando lo que lleva Nicolás Maduro ahora al mando de Venezuela, más lo que llevaba Chávez, no se tuvo ninguna sentencia en contra del Parlamento, mientras que ahora en apenas 4 meses han tenido 12 sentencias. Sigue hablando la oposición de Venezuela en Washington. Y evitar las convulsiones. Pero así está ocurriendo con los pacientes de la diabetes, con los pacientes hipertensos, con los pacientes del cáncer, con los pacientes del SIDA y de otras patologías y enfermedades. Es decir, el pueblo venezolano está viviendo la peor de sus circunstancias. La Organización de Estados Americanos fue creada para proteger a los estados y el pueblo es parte de los estados. El pueblo es la parte fundamental de un estado. Y los parlamentos son expresión del pueblo y los gobiernos son electos por el pueblo. Bueno, esto es un gobierno que está en contra del pueblo. El gobierno de Nicolás Maduro está en contra del pueblo venezolano. El gobierno de Nicolás Maduro está generando lo que nosotros llamamos un genocidio silencioso del pueblo venezolano. Ante la realidad que vivimos, ante la crisis institucional, ante la crisis económica, ante la crisis política, ante la crisis social, los venezolanos tenemos el derecho a activar mecanismos constitucionales, por lo cual se ha iniciado un proceso de recolección de firmas para el referendo revocatorio. Pero eso es insuficiente, porque este gobierno ha atrasado los lapsos con respecto al referendo revocatorio y eventualmente puede llevarlo hasta el año que viene, hasta el año 2017, para lo cual sería inútil este referendo revocatorio. Es por ello que hemos alertado al secretario general de esta realidad, de esta situación, y es por ello que también nosotros nos hemos activado como Parlamento venezolano para lograr que ese referendo se produzca este mismo año, como lo establece la Constitución de Venezuela,
y como lo establecen los mecanismos que han sido suscritos por la República a nivel internacional, que protegen al pueblo y que protegen sobre todo en la materia de derechos humanos. En cuanto a los presos políticos venezolanos, le hemos expresado al secretario general que las condiciones carcelarias de nuestros presos cada día son más graves, cada día están más aislados. Leopoldo López cada día más aislado. Hay que recordar, y no es casualidad, que en Venezuela esté preso quien fue candidato presidencial en el año 2006 y le devolvió las ganas de luchar a los venezolanos, que es Manuel Rosales, aislado, en condiciones restrictivas, incluso hasta para introducir medicamentos a su lugar carcelario. Está preso quien es el alcalde mayor de Caracas, presidenciable, Antonio Ledesma. Es el alcalde más importante de todo el país. Y está preso Leopoldo López, quien es el líder más importante en este momento de Venezuela, que está mejor evaluado en las encuestas. Pero también han recibido persecución política distintos líderes de la unidad venezolana, entre otros el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, y otros venezolanos. Pero también hay estudiantes presos, hay luchadores por los derechos humanos presos. Y están exiliados políticos, como el caso de Carlos Vecchio, quien por solo alzar su voz y pensar distinto al gobierno recibió una orden de captura, así como muchos venezolanos que están fuera de nuestra frontera. Es por ello que, en atención a que la Organización de Estados Americanos debe proteger a los pueblos, que le hemos solicitado al secretario general que se aboque a la situación venezolana, que atienda la situación venezolana ante la gravedad de la crisis, ante la necesidad de buscar una válvula de escape a la crisis venezolana. No puede seguir siendo el Tribunal Supremo de Venezuela el pelotón de fusilamiento de la democracia venezolana. Y le hemos pedido evaluar los distintos mecanismos de protección de la democracia y del pueblo. De la democracia y del pueblo. El pueblo eligió a un parlamento en buena lid. El parlamento en este momento ha sido bloqueado absolutamente por la institución que maneja el gobierno. Esta situación hay que corregirla. Solicitamos ante el secretario general que evalúe los distintos mecanismos para proteger la democracia. Esto es un proceso que no tardará un día. Él nos ha requerido de una información adicional y una documentación que nosotros vamos a entregar. Y queremos decir hoy de que esta solicitud que él nos ha hecho, en los próximos días vamos a hacerle una entrega de un informe completo en materia de derechos humanos, en materia de crisis institucional, en materia de lo que son las leyes que hemos aprobado y que han sido bloqueadas por el Tribunal Supremo venezolano. Y adicional a esto, también le solicitamos al secretario general de la Organización de Estados Americanos la necesidad de que para el referendo revocatorio que se va a realizar en Venezuela este año, requerimos de observación internacional. Como ustedes saben, el Parlamento venezolano está apenas en primera discusión de una enmienda constitucional que va a requerir del voto popular. Y también para esa enmienda requeriremos de la atención electoral de la Organización de Estados Americanos. Es decir, Venezuela este año, en el año 2016, se va a producir un referendo que tiene que ver con el referendo revocatorio y la probable realización de otro referendo para la enmienda constitucional. Y hemos pedido que la Organización de Estados Americanos se aboque a este proceso y solicite ante el gobierno venezolano que iniciemos este proceso de observación internacional tan necesario para todos los venezolanos. La expectativa que tenemos los diputados de este Parlamento es que la Organización de Estados Americanos atienda nuestra solicitud y que comencemos un proceso en el cual los países americanos levanten su voz ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Una voz fuerte, una voz que se escuche aguas adentro de nuestro país y que entendamos que la estabilidad de Venezuela es la estabilidad de la región, que de la estabilidad de Venezuela depende también la estabilidad del Caribe y que la Venezuela de hoy
donde existen protestas, donde existe una tensión social, donde es necesaria una válvula de escape, no puede continuar por el camino en el que está. Voy a dejar con ustedes. ¿Sí? ¿Si tienen alguna pregunta? Aparte de pedir información adicional, ¿a qué se comprometió el secretario general? Pues estos eran algunos de los argumentos que se exponen a esta hora en Washington por parte de la oposición en Venezuela, quien se acaba de reunir con Almagro, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y entre otras cosas, lo que han dicho es que piden ayuda ante lo que está pasando en Venezuela, ante el bloqueo que está sufriendo el Parlamento, un Parlamento elegido en los últimos meses legítimamente, dicen, por el pueblo venezolano. Han hablado de los presos políticos, de los exiliados políticos, han hablado de los estudiantes que están presos también, de las condiciones en las que se vive, de las condiciones en las que viven los ciudadanos enfermos que necesitan medicamentos también en Venezuela, y piden que la OEA alce su voz y que también lo hagan los diferentes pueblos de los Estados americanos. Y lo que han pedido sobre todo es acompañamiento en cuanto al referendo revocatorio que va a tener lugar en los próximos meses en Venezuela, que haya un acompañamiento, una observación internacional por parte de la OEA. Más adelante les ampliamos esta información.